Amén. Yo tengo un mensajito que no lo he dado. No es muy largo, pero sí esencial para nuestra vida y comprender una cosa. El título dice: no es tu tiempo ni cuanto creas que estás preparado. La preparación es de Dios para su propósito. Vemos dos cosas: que no es el tiempo tuyo ni la preparación que tú creas tener. Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Todos conocemos esta historia, pero la vamos a refrescar porque es bueno recordarla. Sabemos que nació Moisés y lo dejaron en una canastilla, en unos juncos. Lo abandonaron. Y una de sus hermanas se quedó vigilando. Y sabemos que la hija del faraón bajó al río como de costumbre a bañarse. Y lo vieron. Y mandó a que una lo criase. Todos lo sabemos hasta aquí. Creo que todos recordamos un poquito. Pero hay algo que a mí en la historia de Moisés me marcaba un detalle. Dice que en la zarza vemos a un Moisés ya cambiado. Para introducir, vemos que Moisés en la zarza era un hombre que no había liderado aún al pueblo. Vamos a leer, todo el que tenga Biblia, Éxodo capítulo 3, versículos 4 y 5. Yo lo tengo en la Nueva Internacional. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, Dios lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Estoy aquí, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. Vamos a ver el proceso de Moisés. Moisés era un hombre que pasó de ser un fugitivo a un líder que sacó a todo un pueblo de la esclavitud. Moisés, sabemos la historia que mató a uno porque verdaderamente, aunque lo criaron en Egipto, sabía de dónde provenía. Entonces, aquello que sucedió, que viendo que maltrataban a uno de su pueblo, lo mató. Todos lo sabemos. Dice que en la vida de Moisés vamos a ver muchas obras extraordinarias en su vida. Pero me voy a concentrar en un momento de su vida que cambió todo el rumbo que tuvo Moisés. Pero antes de la zarza, huyó al desierto. En Éxodo capítulo 2, del 11 al 25, dice que en aquellos días creció Moisés y salió, mató a su hermano y huyó. Cuando mató a aquel hombre, huyó al desierto. Allí tuvo una preparación. Moisés estuvo 40 años, dice, que pastoreando ovejas. Moisés pasó de ser un líder, porque era el hijo del faraón, porque estaba puesto en un estatus muy grande, pero seguía siendo un hombre que no estaba cualificado para el propósito de Dios. Moisés huyó al desierto por miedo a lo que hizo, por miedo a que le matasen. Hay veces que nosotros, querido hermano, huimos por miedo también de la presencia del Señor. Hay veces que dejamos nuestro verdadero rumbo, pero es para el propósito de Dios. Hay veces que nosotros vemos que nos salimos, pero todo está en las manos y en el proceso de Dios. Moisés huyó, pero hubo algo que a mí me fascinó, porque dice que pasando el tiempo, que hay veces que nosotros, queridos hermanos, aunque estemos en el desierto y pase el tiempo, estamos en un proceso de nuestra vida. Igual que Moisés tuvo ese proceso, esos 40 años que estuvo fuera. Hay veces que por miedo nos alejamos y abandonamos también, y podemos salirnos, y hay que tener cuidado, querido hermano. Siempre hay que mantenernos, aunque estemos en ese desierto, hay que mantenernos en las promesas de Cristo. Hay veces que por miedo no hacemos y no realizamos el propósito de Dios. Yo quiero decirte hoy, querido hermano, que el miedo no es para los cristianos, porque nos ha dado un espíritu de valentía, un espíritu que podemos enfrentarnos a todas las circunstancias.
El pueblo quería la tierra prometida, pero si no fuesen sido valientes, no la habían arrebatado. Es verdad que le dieron unas malas cartas cuando enviaron al espía. Hay gigantes en aquella ciudad y tenían miedo. Pero había hombres que aún confiaban en la palabra del Señor y lo que había prometido. Por eso yo te digo, querido hermano, que en lo que te ha prometido Dios, tenlo seguro que se cumplirá. Su propósito se cumple en cada uno de nosotros. Aparentemente fue olvidado. Durante 40 años vivió como un pastor, alejado de las grandezas de Egipto, alejado del propósito, podríamos pensar, que se había olvidado. Asimismo, nosotros podemos estar tiempo fuera, pero habrá un momento en nuestra vida que nos llame esa zarza y nos llame la atención y tengamos que acercarnos, querido hermano. La preparación o periodo de prueba que tuvo como pastor de ovejas puede ser sencilla. Una preparación de 40 años pastoreando ovejas. ¿Creéis que puede ser sencilla? Dios está preparando a Moisés con una ovejita, pero era para liderar el pueblo. ¿Qué tiene que ver los 40 años que estuvo con la oveja a los 40 años que tenía que estar también con el pueblo de Israel? Y a mí me gusta pensar que no era sencillo. Tenía que estar buscándola. Igual que el pueblo iba a estar dudando, tenía que fortalecerse en la paciencia. Igual que tenía que guiarlas, así tenía que guiar al pueblo. Y estuvo 40 años guiando a una oveja para guiar al pueblo cuando fuese líder. Tuvo que estar seguramente protegiéndolas por la noche de los depredadores. Tenía que estar cuidando al pueblo de la persecución que tenía. Fíjate que Cristo lo estaba preparando en algo muy sencillo para algo muy grande. Tenía que estar curándolo. Asimismo tenía que estar dándole ánimo al pueblo cuando se veían con hambre y con sed, dudosos del proceso que tenía que pasar. No por eso Dios lo olvidó, sino que lo estuvo preparando en aquello que muchos podemos dudar. Hay veces que en nuestro proceso podemos dudar de la preparación. Podemos estar metidos en un proceso complicado donde dices, Dios mío, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy yo en un desierto? Tengo que estar 40 años esperando, tengo que estar guiando a una oveja cuando yo estaba puesto en lo más alto con el faraón. A mí no me faltaba de nada. Pero hay veces que Dios tiene que llevarnos al desierto para la preparación, para las grandezas que nos esperan. O simplemente para guiar al pueblo, o para presentar a Cristo a aquellos que no lo tienen, querido hermano. El proceso es algo duro, sí, el proceso no lo podemos entender. El proceso de 40 años guiando a una oveja, ¿quién piensa que eso puede ser un proceso? Pero Dios utiliza lo más sencillo para engrandecer al pueblo. Nos damos cuenta que utiliza a alguien que supuestamente era un asesino, pero nadie se acuerda ya de que era un asesino, sino de un libertador, porque el pueblo estaba esclavizado, el pueblo ya estaba cansado de hacer ladrillos, el pueblo estaba harto ya de construir y de trabajar para el faraón. El pueblo ya estaba tan harto del faraón que el clamor llegaba al cielo y tuvo que buscar a Moisés. Aún en tu silencio Dios te está preparando. ¿Cuántos lo creen? En tu silencio Dios te está moldeando. En tu preparación Dios te está preparando para tu propósito. Pero aparte de ahí, nos vamos a ir a lo que he leído. Pasó de ser un hombre en el desierto con la ovejita, ¿a qué? A encontrarse con la zarza. Dice en el capítulo de Éxodo, capítulo 3, del 1 al 10. Y hoy quiero leerlo. Dice, el llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés a la oveja de Jetro, su suegro, sacerdote Madián, llevó a la oveja a través del desierto y llegó hasta Moré, monte de Dios. Y se apareció un ángel de Jehová, una llama de fuego en medio de una zarza, y lo miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré qué grande visión, que por causa de la zarza no se quema, no se consume. Viendo que Jehová, que él iba a ver, iba a entrar, Dios en medio de la zarza dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí.
dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Queridos hermanos, tenemos el mismo Dios que de Abraham, que de Isaac y de Jacob. No tenemos nada que temer. Hay veces que vamos a encontrarnos, queridos hermanos, con la zarza, y Dios nos va a tener que decir a cada uno por nuestro nombre: no te acerques más, porque el lugar que va a pisar es terreno santo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener ese encuentro para la preparación. Hemos tenido una preparación en el silencio, y vamos a tener un encuentro donde Dios mismo nos hable. Pero no es el tiempo, como he dicho, sino es la circunstancia que Dios quiera marcar. No es cuando tú quieras, es cuando Dios te llame. No es cuando nosotros decidamos que estamos preparados para llegar a esa zarza y entrar, no. Es cuando verdaderamente nosotros estemos tan santificados que podamos decir: Dios mío, puedo entrar ahí, puedo entrar a tu presencia, soy digno de estar en tu presencia. Pero cuidado, tiene que llamarnos Dios. No hagamos algo por nosotros mismos. Tenemos en cuenta de que tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces tuvo que llamarlo? Una sola vez. ¿Y que Él dijo? Heme aquí. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego: Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, porque he conocido su angustia, y he descendido para liberarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra. Era una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos y los de los heveos y de los jebuseos. Y el clamor pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con los que los egipcios lo oprimen. Moisés estaba haciendo la rutina y se encuentra con la zarza. Y ahí comenzó su cambio, querido hermano. Él aparentemente no creía que su proceso iba a cambiar. Él, al tener el encuentro con la zarza, cambió. Dijo: quítate las sandalias al lugar santo. Esto nos recuerda a que quitarse las sandalias, porque el lugar donde vas a pisar es tierra santa. Es un mandato que nos recuerda a que tenemos que santificarnos cada día en la presencia de Dios, porque el lugar suyo tenemos que estar purificados, tenemos que estar limpios, tenemos que estar rectos para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, querido hermano. Tenemos que tener ese verdadero encuentro donde la zarza no es aquella zarza que arde, sino que el Dios de la zarza nos cambie. No es que veamos algo grandioso para cambiar, algo inusual, una zarza ardiendo que no se consume. No, simplemente es escuchar la voz de Dios y decirle: heme aquí. No tenemos que ver algo prodigioso para decir: Dios mío, muéstrame algo para creer en ti, muéstrame algo para hacer tu propósito, darme una señal para hacer tu propósito. Simplemente con escuchar la palabra de Dios en tu corazón, ya sabemos qué propósito podemos tener. En la zarza vemos que el propósito se revela en ese encuentro. Dios levanta a Moisés de su plan, libera a su pueblo de la esclavitud. Y lo más impactante es que usaría a Moisés para lograrlo. ¿Qué era Moisés? Pero antes de eso, un pastor de ovejas. Pero que antes de eso fue un asesino. Y Dios cambió la mancha que tenía. Y ya no recordaban que eran asesinos, sino que era un libertador. Ya no recordaban al Moisés que apacentaba ovejas, recordaban al libertador. El plan de Dios no es tu pasado, sino lo que puedes hacer en tu futuro. No es lo que hayas hecho, no es la preparación que hayas tenido, sino lo que puedes lograr en el propósito de Dios. Pero todo es a su tiempo, no es el tiempo que nosotros miramos que estamos preparados. La incredulidad de Moisés lo vemos porque pone excusa. Dice: ¿quién soy yo para ir al faraón y decirle que lo deje ir? ¿Quién eres tú si te ha criado el faraón? Se sentía torpe de haber estado 40 años con una oveja. No confiaba plenamente en lo que Dios podía utilizarlo. No es que era torpe de palabra, es que no se veía suficientemente
como para realizar ese acto, como para liderar a un pueblo. No se veía capaz, pero Dios utiliza al más sencillo para guiar a un pueblo, para llevarlo a la grandeza donde nos tiene prometido ahí. Querido hermano, la grandeza que nosotros esperamos es el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Que es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es guiar a cada uno al reino de los cielos. Es guiar a aquellos que no tienen a Cristo y acercarnos. Ese es nuestro propósito. Llegar a la nueva Canaán y heredarla un día, atesorarla. El propósito más sencillo y más grande es presentarle al que no tiene a Cristo y decirle: aquí está el yo soy, el que puede solucionar tu vida, el que te puede cambiar, el que en el proceso te cuida, el que en el proceso está velando por ti, el que en los 40 años no te ha dejado, donde tú has salido al desierto y te ha dado maná, donde tú has ido y te ha dado de comer, donde el pueblo ha dicho que tenemos sed, que ha dicho golpea la roca. Ese Dios tenemos, un Dios que todo lo puede. Querido hermano, tengamos fe y confianza en las promesas que Dios nos ha dejado. Una vez que tomemos esa decisión, aceptemos nuestro propósito, aceptemos lo que nos ha llamado Cristo. Dios nos envía para hacer algo. Dice en el 11: pues Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, y serviré al Dios sobre este monte. Y dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: Dios de vuestro padre ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, le diré: yo soy. Querido hermano, el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto, ese mismo Dios tenemos. Es simplemente aceptar lo que Dios nos ha preparado. Eso es grandioso. Dios te envía a ti a que le diga a los demás del yo soy. Dios te envía al que no conoce a Cristo a que se lo presente. Esa es la gran comisión. Y predicar, hacer discípulos por todo el mundo. Presentar a Cristo. Presentar a aquel que murió por nosotros. Una misión sencilla, pero grandiosa. Una misión donde todo el mundo necesita a Cristo. Tú necesitaste a Cristo en tu vida, yo lo necesité. Y doy la gracia por haberlo conocido, querido hermano. Él no ha cambiado, Él mismo, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Por eso le dice: ¿quién es? El Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob. Es el mismo Dios que ha sacado al pueblo, el mismo Dios que te puede sustentar, el mismo Dios que puede cambiarte, el mismo Dios que puede solucionar tus problemas, tu enfermedad, el mismo Dios donde las promesas que tiene te las dará. Querido hermano, tu mensaje es muy sencillo, es corto, pero recordando que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios donde nos va a fortalecer nuestras debilidades. Nuestras debilidades no tenemos que esconderlas. Cuando hayamos fracasado, son heridas que tenemos. Esa herida da un testimonio que Cristo nos ha sanado. Porque Él llega con el aceite y el vino, con su amor y nos venda. Y es el testimonio. Es que tú robabas, yo también lo hacía, hermano. Es que han mentido, yo lo hacía. Pero Cristo no ha cambiado. Esa es la señal nuestra. No escondamos nuestra herida, no escondamos nuestro proceso, porque nuestro proceso es testimonio de que Cristo Jesús nos cambia, de que aquel que nos ha llamado nos ha transformado, querido hermano. Ese es el Dios que tenemos. Moisés pasó de ser un hombre a liderar un pueblo. Nosotros podemos pasar de estar perdidos en nuestro delito y pecado a ser hijos de Dios. Eso es lo más grande. ¿Cuál es el milagro más grande? Levantar a un muerto, sanar a un leproso, sanar a una mujer de flujo de sangre, que Cristo resucitara. Querido hermano, Cristo tiene poder para todo. Cristo resucitó, pero lo más grandioso es que Cristo ha muerto por ti. Eso es el milagro más grande que ha hecho por nosotros. Cristo murió por ti. Y el milagro más grande que nos ha dejado es tenerlo en nuestra vida. Simplemente recordaros eso. ¿Y cuál es la lección? Recordad que en el desierto podemos tener silencio, pero en la zarza tendremos respuestas para nuestra vida. En el desierto tendremos un proceso de 40 años,
proceso de preparación, un proceso donde puede doler, un proceso donde no entenderemos por qué estamos apacentando ovejas, un proceso donde no sabemos por qué tenemos que tener silencio. Pero cuando nos encontremos con la zarza, estaremos en el lugar santo, estaremos en el propósito de Dios, estaremos donde Cristo nos quiere para nuestra vida, querido hermano. Y yo digo, como ha dicho la alabanza, estemos preparados porque el reino de los cielos se acerca. Estemos preparados, estamos preparándonos. Y llamemos a todo aquel que no tiene a Cristo, llamemos a todo aquel que no ha conocido a Cristo. Presentemos a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que libertó al pueblo y aquel que puede romper las cadenas de él, aquel que puede quitarle toda la opresión, querido hermano, aquel que puede transformar la vida, porque a mí cada día me está cambiando, a mí cada día me cambia, porque su misericordia se renueva. ¿Cuánto lo creen, querido hermano? Es el pequeño mensaje, la importancia de obedecer, la importancia de seguir hacia adelante, la importancia de tener a Cristo en nuestra vida. Pero para hacer su voluntad hay que mantenernos en sus promesas y en su palabra, obedeciendo, estando, querido hermano, nunca apartándonos de él. A José le quitaron todo lo que tenía, pero no le quitaron su propósito. Que su propósito era alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, obedecerlo. ¿Dónde? En la cisterna. ¿Dónde? En el calabozo. ¿Dónde? En la traición, pero obedeciendo a Cristo. En el proceso, Moisés se veía torpe, pero Cristo lo capacitó. Querido hermano, yo digo que hoy te puede capacitar Cristo. Hoy te puede capacitar para darle aquel mensaje a aquel que no tiene a Cristo. Simplemente que espero que haya hecho bien este mensaje a vuestra vida. Es un mensaje muy largo, pero es para recordarnos de este momento. Porque hoy hay que predicar al Dios que tenemos. Hay que predicar a aquel que murió por nosotros. Aquel que puede libertarnos y quitarnos todas las cadenas y toda opresión, querido hermano. La gran comisión es nuestra. No es del pastor, no es mía, no es del obrero, es de todos. Y predicar el evangelio a todo el mundo. Tenerlo en cuenta, Cristo viene pronto. Vamos a salvar la alma más posible. Vamos a hablarle a aquel que no tiene a Cristo en su vida y decirle todo lo que ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, ser testimonio vivo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido hermano, paz y salud.